Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Paola, les doy la bienvenida a otro video y hoy vamos a hablar de los libros que he comprado en los últimos 2-3 meses. Yo tengo sentimientos encontrados con los libros que son de book hauls porque por un lado no quiero contribuir al consumismo excesivo que está presente en BookTok, en BookTube y en todas las plataformas donde hacemos contenido sobre libros. Siento que muchas veces eso nos lleva a hacer compras innecesarias y compramos libros nada más porque están de moda o porque todo el mundo los tiene y entonces nos sentimos como que nosotros también deberíamos tenerlos, y yo no quiero necesariamente contribuir a eso. Sin embargo, estos últimos 2 meses fui a otras ciudades que tienen librerías más padres que las librerías en la ciudad en la que yo vivo. Para quienes no saben, yo vivo en Alemania y de cuando en cuando me gusta darme mis vueltecitas por Berlín porque ahí viven mis mejores amigos y ahí hay algunas librerías que están bien cool. Entonces ahí hice unas compritas hace 2 meses y el mes pasado fuimos una semana a París y ahí fuimos a Shakespeare & Co, que es una de las librerías más populares. Fuimos a The Abbey Bookshop, que también es bastante popular y está llena de libros en inglés, y justo ahí pude conseguir algunos libros que había estado buscando que no había conseguido en otras tiendas. Entonces de eso vamos a hablar hoy. El primer libro del que les quiero contar hoy es Let Me Tell You What I Mean, o Lo que quiero decir en español, de la escritora estadounidense Joan Didion. A mí me gusta mucho Joan Didion. La verdad es que de ella no he leído muchos libros, solo leí El año del pensamiento mágico, que es el que escribió en el año después de que se murió su esposo, y lloré mucho, pero he leído pues algunos ensayos y artículos de ella, y en algún momento vi el documental de Netflix The Center Will Not Hold y también lloré mucho. Entonces ya tenía tiempo buscando este libro y no lo encontraba en ningún lado, y este es su libro sobre escribir. Quienes vieron mi video de los libros que leí en enero y en febrero saben que a mí me gusta mucho ese tipo de libros. Entonces bueno, ya les contaré qué me parece cuando lo termine de leer. Tengo muchas ganas de leerlo, entonces yo creo que lo voy a leer pronto, en ya sea mayo o junio. Yo creo que lo voy a estar leyendo. El segundo libro que les quiero compartir hoy es Fuera del lugar, de Edward Said. Edward Said me gusta mucho. Para quienes no saben, Edward Said fue un crítico y teórico literario y musical palestino-estadounidense. También fue autor y activista. Una de sus obras más conocidas es Orientalismo, término que acuñó él, y también escribió Cultura e Imperialismo, un libro que leí hace un par de años y del cual hablo en mi otro canal, en mi video sobre la segunda temporada de Bridgerton. Y este es su libro de memorias, es el libro sobre su vida y es una exploración de su identidad y de su sentido de pertenencia. Por eso se llama Fuera del lugar, porque Edward Said nació en Jerusalén. Como ya dije, él era palestino, pero hay muchas cosas en su vida que hacen que no termine de sentirse como que encaja en ningún lado, porque era palestino, era árabe, pero era cristiano, y la comunidad cristiana palestina es muy vieja, es una de las comunidades cristianas más antiguas de la historia del cristianismo, pero es relativamente pequeña, y el resto del mundo, al verlo árabe, en general asumía que era musulmán, que no tiene nada de malo ser musulmán, pero pues no es lo que él era. Yo he visto en algunos artículos incluso de periódico donde dicen el crítico literario musulmán Edward Said, y no era. También tenía eso de que se llamaba Edward, es un nombre inglés pero con un apellido árabe, entonces tiene ese choque con la gente que de principio escucha a Edward y se imagina un blanco, y tiene ese asunto que él es palestino, viene de un lugar bajo ocupación colonial, viene de un lugar que no está reconocido como estado, pero al mismo tiempo tiene el privilegio de tener un pasaporte estadounidense porque su papá tenía la nacionalidad estadounidense. Entonces Edward Said siempre se sintió un poco como outsider, como que estaba al margen de los círculos en los que se movía. Y este es el libro en donde él explora todo eso. Como persona que admira mucho a Edward Said y su trabajo específicamente como crítico literario me gusta muchísimo. Tengo muchas ganas de leer este libro. El siguiente libro del que les quiero contar hoy es The New Age of Empire, de Kehinde Andrews. Y este libro, como su nombre lo indica, es sobre imperialismo, pero no sobre lo que pensamos tal vez cuando pensamos en imperialismo, que tiende a ser mucho pues los siglos anteriores y esto ya no existe, ya no hay. No, el imperialismo sigue siendo algo muy presente en el mundo y tiene un impacto todavía en el día a día de las personas. Y este es el libro que
explora eso. En el occidente o en la cultura occidental tenemos mucho este mito de que somos los ilustrados porque la cultura occidental se creó a partir de las revoluciones científicas, políticas e industriales. Y cuando se habla de este pasado histórico se tiende mucho a ignorar, al menos en el mainstream, como la base realmente del sistema mundial actual y de la cultura occidental actual es genocidio, es esclavitud, es colonialismo. Y si no lo ignoramos, muchas veces pensamos que pues ya se acabó, eso ya no nos afecta, cuando eso no es verdad. Actualmente muchas de esas estructuras imperialistas y de esas estructuras que se establecieron durante el colonialismo siguen afectando básicamente todo el mundo, todas nuestras dinámicas, todas nuestras estructuras sociales, nuestras estructuras económicas. Y aunque no lo pensemos, podemos identificar eso, por ejemplo, en las actitudes de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que tienen actitudes o ponen condiciones que solamente benefician a un grupo muy reducido de países. Entonces, este se me hace un libro muy pertinente, se me hace un libro que es necesario para los tiempos en los que estamos viviendo. Este libro salió apenas en el 2022, me parece, entonces todavía no hay una versión en español. Yo espero que sí la saquen, pero por lo pronto... En enero de este año salió el primer volumen de la colección de Abolición de Angela Davis. Y se sabe que en esta casa somos muy fans de Angela Davis. Hace un par de años yo leí Mujeres, Raza y Clase, el cual tengo aquí. Y el año pasado leí La libertad es una batalla constante. El comentario de ese libro está en mi canal original todavía porque lo comenté antes de abrir este canal, pero uno de estos días lo voy a subir también a este canal para que tengamos aquí todos los comentarios de libros juntos. Abolición es la colección de ensayos que ella ha escrito sobre todo lo que tiene que ver con el tema a través de los años. Y en todos esos textos ella ha explorado mucho la relación entre la esclavitud y el periodo de esclavitud y el sistema carcelario actual. Ha hablado de prácticas abolicionistas alrededor del mundo, no nada más en Estados Unidos. Habla, por supuesto, de cómo todo esto está relacionado con el capitalismo y también habla de cómo repensar todo este asunto de la prisión, de las cárceles y del sistema punitivista que existe actualmente. El siguiente libro que les quiero compartir es The 100 Years War on Palestine, de el historiador Rashid Khalidi. Para quienes prefieran leer en español, este libro en español se llama Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia. Y como su nombre lo indica, esta es la historia de Palestina en los últimos 100 años. Desde el fin del Imperio Otomano, allá por 1917 más o menos, y nos lleva a través de la historia de lo que ha pasado con Palestina desde entonces. Habla de lo que era Palestina cuando todavía era una colonia británica o pertenecía a las colonias británicas. Habla de esos primeros movimientos nacionalistas palestinos, habla del proyecto colonial sionista, por supuesto, y algo que se me hace bien importante es que explica cómo siempre ha sido, desde sus inicios, concebido como un proyecto colonial. Porque algo que he visto recientemente, especialmente en Alemania, es que mucha gente se rehúsa a aceptar que el proyecto sionista era un proyecto colonial. Y como nació en una época en la que colonialismo no era una mala palabra, sino el pan de cada día, la gente que estaba desarrollando este proyecto hablaba abiertamente de sus intenciones de colonizar Palestina. Hay registros históricos de esto. Algo de eso menciona en el libro que leí el año pasado, Conversaciones sobre Palestina, pero en este libro realmente nos metemos en la historia de cómo es que llegamos a donde estamos actualmente. Ahora, tengo entendido que esta lectura es un poco más pesada, es un poco más cansadona porque el hombre es historiador y entonces es un texto mucho más académico. Si no les molestan las explicaciones en inglés, la escritora Sim Kern lo leyó el año pasado y en su TikTok estuvo hablando de su lectura. Ella tiene un video por cada capítulo y siento que esos videos funcionan bien como acompañamiento al libro. Creo que también los tiene en su Instagram, abajo les dejo todos los links. El siguiente libro del que les quiero contar es Eyacule responsablemente, de Gabrielle Blair. Y este es un libro sobre el aborto. Específicamente es un libro sobre cómo pensamos sobre el aborto.
La primera vez que yo escuché de esta idea fue en Twitter. Yo encontré un hilo de Twitter muy largo de la autora, en el cual ella explicaba toda su visión sobre cómo pensamos y cómo deberíamos pensar sobre el aborto. Y es una visión muy interesante porque para ella, cuando hablamos del aborto y de los embarazos no deseados, nos enfocamos solamente en el papel que juega la mujer, porque es la persona que se embaraza, cuando en realidad deberíamos estar pensando también en el papel que juegan los hombres, porque en sus palabras, los hombres causan el 100% de los embarazos no deseados. Yo sé que este es un tema medio delicado, medio controversial. Tal vez haya gente que ve este video y diga: yo no voy a leer esas cosas liberales, woke, propaganda, antivida. Pero yo sí digo que hay que darle una oportunidad. Número uno, porque pues no es un pensamiento que tenemos comúnmente y es bueno estar expuesto a nuevas ideas. Y número dos, porque la fuente también es muy interesante. Gabrielle Blair no es el tipo de persona en el que alguien conservador, digamos, piensa cuando piensa en alguien que habla sobre el aborto. En general, ellos tienen esa visión estereotípica de la persona de pelo morado. Y Gabrielle Blair no es eso, es una mujer blanca, de familia tradicional, ella es religiosa, tiene 6 hijos. Entonces es una fuente, digamos, inesperada para hablar sobre este tema y desde esta perspectiva. Ella habla de cómo el enfocarnos 100% en tratar de controlar a las mujeres y tratar de controlar lo que ellas hacen con su cuerpo tiene un límite, porque las mujeres no son las únicas involucradas en el acto que lleva a un embarazo no deseado, y más allá de eso, las mujeres no son fértiles todo el tiempo y los hombres sí. Hace mucho que leí ese hilo, la verdad es que ya no recuerdo todos sus puntos, son 28 puntos en total y todos están explicados en este libro, que tengo entendido que salió en el 2022 también, entonces según yo todavía no hay una versión en español, pero está interesante. Decidí dejar para el último The Heaven and Earth Grocery Store de James McBride. Y este libro me llamó la atención porque una amiga lo leyó y lo marcó en su Goodreads y le puso 5 estrellas. Entonces pues me metí a ver qué era, porque es una amiga que le gustan mucho los libros y le gusta mucho leer, y nos conocemos desde hace muchos años y yo he leído varios libros recomendados por ella. Entonces me metí a ver de qué se trataba y se me hizo interesante. Es ficción histórica y tiene algo de misterio, porque básicamente comienza cuando en 1972 trabajadores en Pottstown, Pensilvania, no se pronuncia Pottstown, Pensilvania, están haciendo una excavación para poder construir algo cuando se encuentran un esqueleto. ¿Cómo llegó el esqueleto ahí? Es un secreto que solo saben algunos miembros de la comunidad, ¿no? Algunos miembros del barrio donde están, que se llama Chicken Hill. Es un libro del cual solo he escuchado cosas buenas, solo he visto buenas reseñas y tengo entendido que es una historia sobre comunidad, especialmente sobre comunidades que viven al margen, que viven básicamente a merced del establishment blanco cristiano estadounidense de aquella época. Entonces tengo muchas ganas de leer también este libro. Si alguien ya lo leyó o lo está leyendo o está pensando en leerlo, por favor también cuéntenme qué opinan. Y eso fue todo. Esos son los libros que he comprado recientemente y que quiero leer próximamente. Espero que la lista les haya sido, si no útil, interesante. Cuéntenme por favor qué están leyendo, qué quieren leer, se les antojó alguno de esta lista, qué más recomendarían. Me gusta mucho cuando me dejan recomendaciones porque me las voy anotando todas. Eso fue todo por hoy. Si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, amigas y familiares y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Bye.